David Mena. Sí, trabajo en el Instituto de Salud Pública y profesional de evaluador, digamos, de la actividad de farmacovigilancia. Aquí hay una breve reseña, lo que vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a desarrollar el tema, después va a haber una ronda de preguntas y finalmente vamos a hacer un resumen con una síntesis del trabajo, entonces de lo que vamos a hablar. Como contenido entonces vamos a hablar de la seguridad en el uso de los medicamentos, la farmacovigilancia ya propiamente tal, concepto y su importancia, cómo se hace la actividad en Chile, qué se obtiene de este trabajo de farmacovigilancia, dónde está disponible la información de farmacovigilancia y cuál es la contribución que tienen que hacer los pacientes a esta actividad. ¿Ya? Entonces, brevemente contarles de alguna manera que es importante la seguridad de los medicamentos, porque una vez que los medicamentos salen del ámbito de los estudios clínicos, que los mencionaron anteriormente, que cuando se estudia una molécula que va a tener alguna bondad, principalmente terapéutica para alguna enfermedad puntual, ya está en condiciones ideales en un estudio clínico, está controlado, hay un equipo médico que está a cargo de los pacientes, ya, y el producto de alguna manera está bajo un montón de controles. Aparte de eso, en ese momento los pacientes que utilizan los medicamentos son seleccionados. Eso quiere decir que están en condiciones ideales. Por lo tanto, se dan un marco de relativa seguridad. Hay un problema ahí, generalmente que no se ve mucho, que es que la cantidad de pacientes que son sometidos a los estudios clínicos son poquitos, son bajos, ¿ya? A lo más cuando los estudios son ya muy grandes llegan a 5.000 pacientes. Entonces, por un tema solamente de probabilidad, hay reacciones adversas que no se van a poder detectar en este ámbito de los estudios clínicos. Y ahí adquiere importancia la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque es necesario vigilar qué es lo que ocurre con los medicamentos después que los medicamentos son expuestos fuera de este contexto controlado, ¿ya? Es decir, cuando salen a la condición de venta o son disponibles para el público en general. Y donde empiezan a aparecer una serie de otros factores que van a incidir en que aparezcan reacciones adversas. Entre ellos están las interacciones medicamentosas, que muchas veces el paciente está con otros medicamentos que no son los que están en el estudio clínico, por lo tanto no se van a ver. ¿Ya? Y ahí adquiere importancia entonces vigilar qué es lo que ocurre con el medicamento en la vida útil de este. O sea, desde que nace hasta que muere siempre debemos estar preocupados del medicamento, ¿ya? Por la seguridad. Vamos a ir avanzando. ¿Cómo justificamos el riesgo? Y quiero partir con estas dos fotografías, ¿ya? Donde en la primera uno dice hay una situación de riesgo importante, tenemos una persona que está escalando, es bastante vertiginoso lo que estamos observando ahí. Sin embargo, uno dice, ¿qué lo motiva a él? ¿No es cierto? Uno se pregunta, estar colgando ahí con un riesgo importante. Y por el otro lado, vemos una persona que está tratando de cruzar una calle. Ambas son situaciones de riesgo, ¿sí o no? Ya, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Podemos justificar una? A lo mejor sí, esta la puedo justificar porque hay un objetivo puntual de alcanzar después de estar sometido a este riesgo, pero además de eso, él tiene una serie de elementos que le van a proporcionar alguna seguridad, ¿ya? No está de acuerdo, pero creo que es así, hay un objetivo común, no para todas las personas, pero él está resguardado. Sin embargo, esta persona de alguna forma no tiene ningún resguardo, o sea, a lo mejor la probabilidad de que cruce y que llegue en buenas condiciones al otro lado es bastante baja, ¿ya? ¿Qué pasa con los medicamentos? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿ya? Entonces, sí. ¿Que confía excesivamente en los medicamentos? Sí, creo que de repente hay una confianza excesiva, creense que, o sea, se toma el medicamento y como que eso va a ser la panacea para todo, ¿ya? Los medicamentos tienen muchos beneficios y de hecho lo han mostrado en la vida desde que nacieron y uno lo puede extrapolar de alguna manera a cómo se ha cambiado la vida de los años 50 o los 30 cuando empiezan a aparecer los antibióticos hasta ahora. Parte de esas intervenciones, hay varias otras como el tema del agua potable, por ejemplo, que son temas de salud y que han beneficiado que la gente viva más, pero otros son los medicamentos. Entonces la expectativa de vida que había en los 50, 60 era muy distinta a la que había ahora, y parte de esa expectativa de vida que lleguemos a los 80 años, ahora que es la expectativa de vida un poquito más, 82 años en Chile, está relacionada precisamente con los medicamentos, ¿ya? O sea, los medicamentos han generado beneficios importantes. Sin embargo, paralelamente a esto, aparecen, digamos, algunos trastornos con los medicamentos que son los efectos adversos que uno dice, ¿ya? Esas son consecuencias negativas y que para algunas causas pueden ser bastante perjudiciales, incluso la muerte. Por lo tanto, los medicamentos no se deben tomar de alguna manera como un juego, como que siempre van a ser solamente beneficiosos. Yo tengo que tener ciertas precauciones. Entonces ahí uno se pregunta, cuando hacen bien, ¿qué tan necesarios son?
a lo mejor yo voy a tener un beneficio, pero es realmente importante ocuparlo. Cuando hacen mal, ¿qué tanto daño pueden hacer? ¿Se justifica a lo mejor que yo lo tome si el daño que voy a sufrir es peor? ¿Ya? Entonces, ¿el riesgo para todos es igual? ¿Somos todos iguales? No. Entonces, esas son preguntas que uno se hace con respecto a los medicamentos. Aquí hay que tener presente, no existe ningún medicamento que sea 100% eficaz, o sea, no existe la panacea, que con esto yo me voy a curar y es así de simple, y por lo tanto ningún medicamento 100% seguro. Siempre va a haber un riesgo asociado al uso de los medicamentos, siempre. ¿Cree que, por ejemplo, el paracetamol lo pueden tomar Sin ningún riesgo. Buena pregunta. Mire, últimamente, y eso se creyó por mucho tiempo que el medicamento, por ejemplo, el paracetamol era seguro, de todo punto de vista. ¿Ya? El paracetamol para la persona, por ejemplo, si tiene un antecedente de algo hepático, puede ser perjudicial si lo toma permanentemente. Va a empezar a producir hepatotoxicidad. Pero también hay otras reacciones que no se conocían y que no se tomaron o se subestimaron. Por ejemplo, reacciones anafilácticas, reacciones idiosincrásicas o reacciones de alergias, hipersensibilidad. Por mucho tiempo se dijo que el paracetamol prácticamente no producía ese tipo de reacciones. Sin embargo, hasta hace poco tiempo ya se generó una alerta respecto de este medicamento en que se comprobó de alguna manera que el paracetamol te puede producir una anafilaxia, que es una emergencia médica, que si no es tratada te va a llevar a la muerte muy rápidamente. Por lo tanto, no existe, y ahí uno vuelve a decir, y pasó mucho tiempo, ya el paracetamol es un medicamento muy antiguo, pero sin embargo existe siempre un riesgo. Por lo tanto, toda la vida que está el medicamento presente en el mercado, existe la posibilidad que se vayan generando nuevas reacciones adversas que antes no se conocían, y solamente por un tema de conocer la cantidad o la cantidad de puestos de pacientes que están en este medicamento. Entonces, cuando hablamos de balance beneficio-riesgo de medicamentos, lo que buscamos de alguna manera es sopesar entre qué tanto daño puede producir un medicamento y qué beneficio, donde por supuesto lo que yo voy a buscar es esto, que haya un mayor beneficio, la balanza esté cargada siempre hacia el beneficio. Siempre va a estar presente este riesgo de un posible daño. Entonces, eso es lo que nosotros conocimos como el riesgo-beneficio, o sea, el balance beneficio-riesgo. El objetivo de la terapia farmacológica siempre va a ser, entonces, producir la curación sin tratar de perjudicar al enfermo, o sea, obtener el máximo de beneficio con un mínimo de riesgo. Pero en la vida real, en la vida ya de los fármacos en el tiempo, se ha dado cuenta que han sido una causa frecuente entonces de reacciones adversas. Algunas de ellas son prevenibles y otras no. Algunas dependen, por ejemplo, de la patología del paciente y en que yo puedo intervenir o el equipo médico va a poder intervenir para disminuir esas reacciones adversas si ese medicamento es tan esencial y no hay otra alternativa terapéutica. Pero hay otras situaciones en las cuales no se va a poder disminuir, digamos, ese riesgo y por lo tanto ese medicamento ya no es apto para ese paciente, ¿ya? Pero conocerla es la importancia. Si yo conozco el riesgo, voy a poder trabajar sobre él para poder tener un mejor beneficio. Ya se estima entonces en algunos países que las reacciones adversas a medicamentos representan la cuarta o sexta causa de mortalidad, por lo tanto no es menor el tema de las reacciones adversas. Y esto ocurre que los pacientes muchas veces llegan con una automedicación, por ejemplo, y eso uno también lo ve en las notificaciones que llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. El paciente creía que tenía cierta condición, se automedica, ¿ya? Y finalmente tiene consecuencias a causa de eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque como no conoce el riesgo tampoco, a algunos síntomas que presenta tampoco le toma importancia. Entonces, cuando llega a atenderse principalmente al establecimiento asistencial, a veces es bastante tarde, ¿ya? Hay consecuencias que pueden ser para toda la vida, porque como no tenía percepción del riesgo, entonces no toma en consideración ciertos signos y síntomas que van apareciendo durante el transcurso de esta toma de medicamentos. ¿El médico que tiene que advertir, por ejemplo, que va a sentir algo, que va a tener no sé, una irritación? Sí. Lo ideal es que cada vez que el médico le dé un tratamiento, el médico debiera advertirse los riesgos principales, los beneficios primero por sobre todo porque le está prescribiendo el medicamento, pero también debiera indicarle o hacerle énfasis en algunos riesgos que son importantes y llamarlo al paciente a que se haga responsable de su terapia. El paciente también es responsable de su terapia, no es solo el médico, el equipo médico, el paciente por sí es responsable de su terapia. Y en ese sentido...
el paciente. Exactamente. O sea, el médico le podrá enfatizar en algunas reacciones adversas que son las más serias a lo mejor o las que más frecuentemente ocurren, porque son una enfermedad que pueden ocurrir con medicamentos, y llamarlo a que el paciente también tome y adopte medidas de seguridad leyendo los prospectos que vienen insertos en cada medicamento. ¿Ya? Y si el paciente tiene dudas, que lo que va a hacer es consultar. Claramente ocupar una hora a lo mejor del médico es más difícil, pero sí hay otros profesionales y donde el profesional farmacéutico adquiere importancia para que le dé a entender lo que no pudo detectar o entender de este folleto que aparece en el inserto. Eso normalmente ocurre, digo, porque trabajo en una comuna de Bajo. Sí, ¿sabe? Me retaron por esta su pregunta. Ok. O si no, repite, pero... Ya, súper. Porque no sabía que te había empezado. Lo hacemos al final. Lo hacemos al final para que hagamos la ronda de preguntas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que todo medicamento tiene el potencial de provocar un daño en quien lo consume. Eso es lo primero. ¿Ya? El riesgo de correr este daño se puede correr cuando sabemos que el beneficio, por lo tanto, lo justifica. ¿Ya? Pues no en todos casos se justifica. Y este beneficio y riesgo dependen en parte entonces de la naturaleza del medicamento, lo que sí puede provocar por sí el medicamento, pero también depende de las condiciones de uso. ¿Ya? Si lo uso en forma adecuada, si fue bien prescrito, si era acertado para la patología que yo estoy sufriendo, si hay otros medicamentos que pueden interferir, etcétera. Ese uso es cuando hablamos del uso seguro del medicamento. O sea, cuando conocemos toda esta información, el médico, el paciente, el farmacéutico, el equipo médico, estamos hablando del uso seguro del medicamento. Entonces, ¿qué vamos a buscar de un medicamento? Que sean eficaces, que sean costo efectivos lo posible, sea el mayor beneficio al menor costo y que sean seguros, ¿ya? Es decir, entonces, que sus características, por lo tanto, sean bien conocidas. Eso lo va a hacer cada vez más seguro. A medida que yo conozco más del fármaco, más seguro va a ser porque yo voy a saber ciertos riesgos y voy a poder intervenir efectivamente ya para minimizarlos o para efectivamente no ocurran. Dificultad entonces para lograr que sean seguros porque el conocimiento del medicamento en la fase de estudio, que es la previa a salir al mercado, es incompleta. ¿Por qué? Porque hay reacciones que son poco frecuentes, que era con lo que hablé inicialmente, ¿ya? Que pueden haberse producido en algunos de los pacientes estudiados y en otros no los vamos a ver, pues simplemente porque la cantidad de pacientes es muy poca. En la vida real el medicamento ya se usa en distintas formas a la estudiada y junto con otros medicamentos, otras patologías, etcétera, ¿ya? Y se usa en personas con características diferentes a las que se estudió en los estudios clínicos. Y generalmente niños, ancianos y otras patologías dentro del estudio clínico quedan fuera. Por lo tanto, en la vida real no pasa eso, o sea, son a quienes precisamente se los van a indicar y no están en los estudios clínicos. ¿Ya? Y por un tema de probabilidad ya también se usa en mucha más gente el medicamento. Aquí es lo que quiere explicar esta fotografía de alguna manera, esta lámina, es mostrar cómo es el desarrollo de un medicamento y los problemas de seguridad, cómo van aumentando a medida que van pasando distintas etapas. Cuando parte el ensayo clínico, es decir, cuando se empieza a utilizar en humanos, hay una fase previa que los estudios preclínicos donde ves qué molécula es apta para hacer un medicamento que cumpla con ciertas características. Pero aquí de alguna manera lo que estamos viendo es cuando nace el estudio clínico, en la fase 1 lo que tenemos es un paciente, una serie de pacientes donde se prueba el medicamento para ver cómo se comporta ese medicamento. Esos pacientes son sanos, son poquitos pacientes, 10 a 20 pacientes, ¿ya? Es decir, cómo se distribuye el medicamento en el organismo y para ver qué efectos tiene posible. Después empezamos, y esa fase puede durar un año, generalmente de 1 a 3 años. Después viene una fase 2, donde ya seleccionas pacientes con la enfermedad. Nuevamente son muy poquitos pacientes, o sea, aquí ya llevamos 6 años y han súper pocos pacientes. Pasamos a la fase 3, que son los estudios multicéntricos, donde se estudia ya el medicamento en la población enferma, en la población objetivo y en distintos centros, en distintos países, muchas veces, que es lo que se ha ocupado últimamente. Cuando es muy bueno el estudio, muy grande, llegamos a 5.000 en general, pero fíjense, el número de 100 a 1.000 personas. Y ahí empiezan a aparecer los efectos. Esta flechita lo que muestra, por ejemplo, es el aumento probabilístico de la detección de reacciones adversas. Entonces, a medida que vamos aumentando, aumenta la probabilidad que yo detecte reacciones adversas. Con estos estudios,
Entonces se hace la aprobación del registro sanitario. Todo lo que está para allá me permitió que se aprobara el registro sanitario, es decir, demostraron que el medicamento servía para una indicación X, para una patología puntual, para curar una enfermedad, ¿ya? Y eso es lo que aporta el dossier y cierta característica o la ficha técnica que hay en ese momento es con lo que se había descrito hasta el momento en ese estudio clínico. Es decir, había cierta cantidad de reacciones adversas, ciertos beneficios, ciertas precauciones que había que tener. Y ahí uno ve, el estudio clínico empieza a decaer y empieza a adquirir importancia la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque aquí ya salió de la condición ideal y empezamos a la vida masiva. Empiezan a aparecer entonces los efectos idiosincráticos, es decir, aquellos que solamente van a pasar porque el paciente tiene ciertas características que al exponerlo a un medicamento se va a ver. Pero lo bueno es que de alguna manera son de baja probabilidad. Ya necesitamos hartos pacientes para que empiecen a aparecer. Después empiezan a aparecer, bueno, a mayor uso empiezan a aparecer otras reacciones y también empiezan cuando ya llevan muchos años patologías crónicas. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, pueden aparecer ciertos cánceres que no se habían detectado precisamente porque no habíamos visto esta relación entre el fármaco y a lo mejor ese cáncer. ¿Ya? Que es lo que pasó, por ejemplo, con algunos, el dietilvestrol, que prácticamente no está en el mercado, en Chile no está para una patología bien puntual, ¿ya? Pero que ese se vio que tenía una incidencia sobre el cáncer cervicuterino o algunos problemas, por ejemplo, en los hijos que nacían de mujeres que habían tomado ese medicamento. ¿Ya? Entonces hay cosas que no se ven en principio y que se pueden ver a largo plazo. Entonces ya hablamos esto que hay un daño que pueden provocar estos medicamentos, que este daño entonces se puede evitar muchas de las veces y es importante estar reconociendo de alguna manera permanentemente vigilando la seguridad de los medicamentos. Cuando el medicamento está utilizado en condiciones, en buena utilización, o sea, para lo que se indicó como en el registro que iba a ser prescrito, ya estamos hablando de reacciones adversas. Cuando lo usamos en dosis terapéutica, por ejemplo, un medicamento para una indicación dada, es cuando nosotros presentamos un efecto adverso, estamos diciendo que hay una reacción adversa, porque estamos utilizando las condiciones ideales y se presenta este efecto no deseado. No es lo mismo, por ejemplo, que yo me tome una sobredosis de un medicamento y yo sé que tengo un efecto. ¿Ya? Eso no es una reacción adversa, ¿ya? Es un evento con una consecuencia, una intoxicación. Pero una reacción adversa estamos hablando que cuando ocurren entonces estas condiciones ideales de tratamiento. Y aquí empezamos a hablar ya de farmacovigilancia en sí. ¿Qué es la farmacovigilancia? ¿Ya? La farmacovigilancia es una ciencia, así lo definió la OMS en el 2002, ya que es un conjunto de actividades relacionadas con ¿qué? Primero con la detección, con la evaluación, la comprensión y prevención de ¿qué? De las reacciones adversas a los medicamentos. ¿Ya? Pero eso era un principio. Después le agregó todo esto, o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos, es decir, la farmacovigilancia ya no solo se dedica a las reacciones adversas, es decir, a cuando ocurrían reacciones adversas en situaciones ideales, ya, de indicación, sino que cualquier otro problema que esté relacionado con medicamentos. ¿Y qué es una reacción adversa? Es una reacción nociva y no intencionada, entonces, que se produce a dosis normalmente utilizadas en el ser humano, es decir, a dosis terapéutica. ¿Cómo nace la farmacovigilancia? ¿Ya? Aquí le vamos a un breve resumen. La talidomida fue un medicamento que se comercializó en la década de los 50 y este medicamento ya se promovió en embarazadas en el primer trimestre del embarazo porque era un muy buen medicamento para la emesis matutina. ¿Ya? Entonces se promovió en ese entonces como ese tipo de medicamento. Este fue aprobado por más de 20 países, ya en general, y hubieron muchos más. Con el uso de este medicamento se dieron cuenta que empezaron a aparecer pacientes con focomelia, que era este cuadro muy poco frecuente, donde había malformación de las extremidades. ¿Ya? Y Alemania en ese momento, que era el país donde se originó el medicamento, que era de Grünenthal, ya carecía entonces de organismos que pudiesen regular. En ese tiempo tampoco los ensayos clínicos estaban tan controlados, no había mucho control de eso, ¿ya? Así que empezaron a aparecer esta enfermedad que es la focomelia, que es esta deformación de las extremidades, ¿ya? Entonces, es así como nace la farmacovigilancia. Esto fue lo primero que gatilló. Problemas con seguridad de los medicamentos siempre han habido, desde antes de esto, pero esto fue como el foco más grande, ¿ya? Entonces, ante esto hubo un señor que escribió en una revista, digamos, científica, y donde hace una descripción previa
digamos, de la prevalencia de esta enfermedad, que dice como del 1,5%, más o menos ya se estimaba, pero sin embargo le llama la atención que a él, que con el uso de este medicamento habían aumento de esta enfermedad. Entonces dice, pregunta a los lectores si han visto anormalidades similares en bebés que hayan nacido de madres que hayan estado tomando este medicamento. Y a esta pregunta es la que se le llama el nacimiento de la farmacovigilancia, ¿ya? ¿Qué creó toda esta batahola que generó, imagínense, 40.000, o sea, 10.000 fetos afectados en todo el mundo con esta focomelia? ¿Qué quiere decir? Que no había sistemas de alerta, o sea, estaba ocurriendo aquí, en otro país, y finalmente nadie se daba cuenta de que eso podía estar relacionado con un medicamento. Entonces, para tener un sistema de alerta, el programa internacional, la OMS crea el programa de monitorización internacional y lo crea en el año 68. Entonces ve la necesidad de que los países tengan que tener un sistema donde acopien información para alertar de situaciones de seguridad que estén ocurriendo con los medicamentos. Entonces crea esto el año 68, parte con 10 países y finalmente el año 78 lo toma el Uppsala Monitoring Center, que está ubicado en Suecia y quien tiene la actividad operacional, es decir, promover de alguna forma que esta actividad se haga en todo el mundo. Y los gobiernos, ¿qué le compete? Entregar información de las reacciones adversas, tener un Centro Nacional de Farmacovigilancia para que se haga esta actividad, o sea, de alguna manera estandarizar. Chile ingresa el año 96 al programa, ¿ya? Y hoy en el mundo hay 124 países que están como miembros full, digamos, con todos los accesos que tiene el programa, y otros 29 países que están asociados. Por lo tanto, de alguna manera, ¿qué es lo que ve en eso uno? Que todo el mundo está preocupado de esta actividad. No solo somos nosotros, digamos. ¿Qué busca detectar la farmacovigilancia? Entonces, reacciones adversas e interacciones que sean desconocidas, por lo que le expliqué anteriormente, porque no todo se conoce con los estudios clínicos. Detectar cambios y aumento en la frecuencia de reacciones adversas que sean conocidas, ¿ya? Pero por ejemplo en el estudio clínico decía que esto le ocurría a 1 de cada 10 pacientes. Y resulta que a lo mejor ahora en nuestra población podemos estar viendo que son 2, 3 o 5 de cada 10 pacientes. Entonces la frecuencia es distinta y eso es bueno conocerlo. Identificar factores de riesgo para presentar reacciones adversas. A medida que yo conozco el mecanismo de las reacciones adversas, voy a poder identificar cuáles son los factores que van a incidir y por lo tanto voy a poder trabajar sobre esos pacientes o promover acciones que me ayuden a minimizar. Intentar entender los posibles mecanismos, que es lo que le expliqué previamente. ¿Ya? Estimar aspectos entonces que ya puedan afectar la relación beneficio-riesgo de estos medicamentos. A partir del conocimiento de estas reacciones adversas, muchas veces hay medicamentos que han tenido que ser retirados del mercado, precisamente porque el beneficio se invirtió, ya no es tan positivo, y ahí necesitamos entonces estar pendientes de qué reacciones adversas son. Difundir información para mejorar entonces la prescripción de los medicamentos. No basta con que el laboratorio, por ejemplo, tome conocimiento de que ocurre esto, pero no se lo dé a conocer a quienes prescriben los medicamentos, porque quienes prescriben son principalmente que toma la decisión clínica. En ese momento es un acto médico de un momento determinado de decir: yo le voy a prescribir esto porque usted tiene esta condición y tiene tales características que lo hacen beneficiario de este medicamento, por el cual va a tener el mejor beneficio. Entonces, si yo no doy a conocer los riesgos a este equipo médico, no estoy dando información. Entonces el médico a lo mejor va a estar con retraso en información y va a cometer un error por falta de información. ¿Cómo se hace en Chile entonces esta actividad? Bueno, en Chile existe un marco regulatorio que permite hacer la actividad, y eso quiere decir, ¿es importante que haya un marco regulatorio? Sí. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera nos dice qué debemos hacer y cuáles son las consecuencias de no hacer lo que tenemos que hacer. Y de alguna forma estandariza o da los lineamientos base para que todo el mundo entienda que haya una actividad que se debe hacer, ¿ya? Esto está operativizado con un programa nacional de farmacovigilancia que entre su objetivo entonces persigue conocer la realidad de las reacciones adversas a medicamentos de la población chilena, ¿ya? E identificar entonces factores de riesgo. ¿Para qué? Para prevenir, ¿ya? Para que los pacientes sean afectados entonces necesariamente por estos fármacos que pueden ser peligrosos, y de alguna manera promover el uso racional de medicamentos. Aquí hay un resumen de qué es lo que tiene que ser, qué es lo que establece el marco legal. Habla entonces que los profesionales de la salud
tienen que notificar, se establecen plazos y los plazos son importantes precisamente cuando son serias. Porque a medida que yo conozco aquellas reacciones que son serias y las notifico antes, a lo mejor puedo tener información importante para poder prevenir a futuro, porque yo no voy a poder prevenir lo que ya le pasó a alguien, pero sí a un futuro más cercano tener, digamos, una priorización de esa información. Conservar esta documentación de alguna manera porque nos va a servir para hacer seguimiento y colaborar con información adicional cuando se la solicite la autoridad. Los establecimientos asistenciales tienen que tener, digamos, esta actividad, ya está establecida por normativa, donde habla que el director del centro asistencial tiene que tener un sistema de recolección de reacciones adversas, tiene que registrarlas entonces en el establecimiento y enviar en los plazos que están establecidos, que para las reacciones serias, al igual que los profesionales, son 72 horas, ¿ya? Y para las no serias hasta 30 días. ¿Ya? Pero aparte el director del centro asistencial debe, de alguna manera, dedicar parte de ese tiempo también a recibir y difundir información de seguridad. Por lo que le expliqué recientemente, si hay un equipo médico que trabaja en un establecimiento asistencial y no toma conocimiento que hay situaciones de riesgo con ciertos medicamentos, va a seguir prescribiendo con el hábito de la misma manera que lo hacía siempre. En cambio, cuando hacemos difusión de información de seguridad, yo puedo cambiar ese hábito de prescripción y tomar conciencia que existen ciertos factores. Para la industria farmacéutica debe tener lo mismo, debe tener un sistema de farmacovigilancia, debe elaborar unos documentos, uno que se llama informe periódico de seguridad y otro que es un plan de manejo de riesgo. El informe periódico de seguridad, para que ustedes sepan, ¿no? Es es como la Biblia, es la historia del medicamento, ya que va acumulando información cada ciertos periodos. Y ahí va contando todo lo que ocurre, cuál es el uso, si se ha usado bien, si han tenido, por ejemplo, usos que están fuera de indicación, cuántas unidades se han vendido, cuántas reacciones adversas han tenido. ¿Ya? Y eso tienen que hacerlo periódicamente. Y este documento, que es plan de manejo de riesgo, es que con la información que sale de los estudios clínicos, ellos se dan cuenta de que efectivamente hay un riesgo importante con una determinada, digamos, en un determinado órgano. Un ejemplo de ello es un medicamento que se ocupa, por ejemplo, para la esquizofrenia, que es la clozapina. ¿Ya? La clozapina es un medicamento de segunda línea, no es de primera línea, es decir, que se ocupa cuando ya no hay otra alternativa terapéutica. Pero ese medicamento tiene un riesgo, por ejemplo, el paciente produce agranulocitosis, que es la baja extrema de las defensas. Y eso quiere decir que el paciente queda expuesto a que le ocurran infecciones que lo pueden llevar a la muerte. ¿Ya? Entonces, ese medicamento no lo podemos sacar del mercado. ¿Por qué? Porque hablamos de un producto de segunda línea, es decir, con el paciente probaron en distintas etapas qué es lo que ocurría con un medicamento y no tuvo respuesta. Y le tenemos que dar este nuevo medicamento, pero tiene este riesgo. Entonces, hacemos un plan para minimizar ese riesgo. ¿Y cómo lo minimizamos de alguna manera? Por ejemplo, se le hace un examen al paciente para determinar cómo están sus niveles de defensa. Y si están sus niveles dentro de la defensa, yo sigo con la terapia. Si sus niveles ya empiezan a bajar, yo paro la terapia. Y ahí voy balanceando beneficio-riesgo. Lo tengo tratado ya y con un bajo riesgo, pero cuando ya sobrepasa el riesgo, yo no lo trato más. Y veo que otra alternativa ya me quedará de hacer, pero eso ya lo termina el médico. Eso es un plan de minimización de riesgo. O sea, hay un riesgo que es importante, pero yo lo puedo minimizar. Y el instituto, de alguna manera, lo que le corresponde por normativa es coordinar el Programa Nacional de Farmacovigilancia, tener el control o recepcionar todas estas notificaciones que generan los profesionales de la salud y analizar y detectar nueva información que pueda estar ocurriendo en relación al uso de los medicamentos. Como parte del programa, el año 93 se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el 95 entonces se inicia un plan piloto de farmacovigilancia, el año 96 en ese caso ya es reconocido por la Organización Mundial de la Salud para ingresar, digamos, a este programa internacional. El 2004 nace entonces la política nacional de medicamentos y está un poquito ruidoso, ¿ya? Y se aprueba la política nacional de medicamentos en la reforma de salud que establece los primeros horizontes que debía tomar la regulación en temas de seguridad, donde establece que la industria debería hacer tal cosa, que el instituto o los establecimientos de salud debieran hacer tal y tales cosas en temas de seguridad, así como los profesionales. Entonces esa es la primera base donde se establece qué es lo que va a hacer el país para abordar el tema de seguridad. ¿Ya? Hay otros temas que aborda la política, por supuesto, pero en temas de seguridad aborda estas intenciones de regular la política.
Después se dicta el Decreto Supremo número 3, ¿ya? Que ya se establece que la farmacovigilancia es una actividad que se debía desarrollar en el país. Para poder absorber esta actividad, entonces se crea el departamento ANAMED y en ese departamento se crea una instancia, digamos, operacional que es el subdepartamento de farmacovigilancia. Finalmente, el 7 habla de la norma técnica general que ya expresa o desglosa estos 7 artículos que contenía el Decreto Supremo 3, especificando más qué acciones debían ejecutar los actores involucrados y definir el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Para poder absorber de alguna manera esta obligación que tienen los profesionales de la salud de notificar y también la mayor cantidad de información que tienen los pacientes y informan, digamos, a los profesionales de la salud, se hace necesario tener un sistema que pueda absorber esta cantidad de información que se va generando. Y ahí se crea un sistema de notificación electrónico. Y bueno, el último, que es el 2016, nuestra agencia reguladora nacional, que está compuesta, digamos, el organismo regulador nacional por el ministerio, pero parte de eso el ISP, y uno de los módulos que se evaluaba era la farmacovigilancia con unos ciertos indicadores. Bueno, acreditó, digamos, con un 100%, es decir, que estamos haciendo relativamente bien las cosas, lo que no quiere decir que todavía falten, pero de acuerdo a los indicadores que se tienen en este momento sí estamos cumpliendo. El nacional está compuesto entonces por el ISP, por los titulares de registro sanitario, los centros asistenciales, las farmacias comunitarias también son parte de este sistema, los programas ministeriales, los profesionales de la salud. Al centro, ¿a quién tenemos? A los pacientes. Los pacientes son, de alguna manera, cuando no están bajo el control de un profesional sanitario, es decir, por ejemplo, cuando ustedes tienen un medicamento que se les prescribe y que lo toman en su casa, es posible que ustedes sufran alguna reacción adversa, pero no están bajo un control sanitario directo. Pero ustedes son los encargados, de alguna manera, de comunicar que están sufriendo ciertas situaciones. Por eso es importante que lo tengan presente. ¿Qué es lo que hace este programa entonces? Como ya vimos, es recopilar toda esta información de reacciones adversas que se van generando con el uso de los medicamentos, ¿ya? Para, digamos, proponer medidas que contribuyan al uso seguro de estos medicamentos en el país. ¿Qué hacen los pacientes entonces cuando sospechan de que a través, digamos, a raíz del uso de un medicamento están experimentando un efecto indeseado? Lo que deben hacer es comunicárselo al profesional sanitario, médico, farmacéutico. Por ejemplo, muchas veces tienen atención con el nutricionista, también se le puede, digamos, informar a él, con el kinesiólogo también se les puede informar, es decir, a un profesional de la salud. ¿Ya? Este profesional de la salud lo que va a hacer en un formulario, ya sea electrónico o manual, va a pedirle cierta cantidad de información, y ahí es importante que ustedes tengan presente las fechas, la temporalidad en la cual ocurrió esta reacción adversa, ¿ya? Y que ellos después la van a comunicar al instituto. Los profesionales entonces de la salud de establecimiento hacen lo mismo, toman conocimiento porque un paciente que están observando le está ocurriendo un evento, o porque un paciente le contó que está ocurriendo este evento, y lo van a transmitirle al instituto. Y la industria de alguna manera tiene que ser exactamente lo mismo, es decir, tenemos un sistema que confluye el Instituto de Salud Pública con las notificaciones. ¿Qué obtenemos? Ya después de toda esta información que se va generando, entonces, ¿qué es lo que se hace en el instituto? Se evalúan las reacciones adversas que se notifican por quiénes, por los profesionales de la salud, los centros asistenciales, la industria farmacéutica. Se hace una búsqueda activa, de alguna manera, en otras organizaciones equivalentes al ISP, en el mundo, dentro de ellas está la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, ya que son las principales que se revisan, donde se busca qué otra información nueva ha aparecido con los medicamentos que están saliendo al mercado. El análisis de esta más esta información permite sacar notas informativas, es decir, información que se le entrega a los profesionales de la salud y que se dispone en la web del instituto, informando que está ocurriendo un cierto tipo de eventos con el uso de un determinado medicamento. Cuando hay certeza de que ese riesgo está ocurriendo, ya se generan resoluciones que incorporan esta información ya no solo como nota, sino que se incorpora a los folletos que ustedes reciben en los prospectos de medicamentos, se incorpora esta nueva información que antes no estaba agregada, ya, y por lo tanto es un cambio al registro sanitario, se agrega información de seguridad.
También se responde consultas de profesionales de la salud, precisamente porque muchas veces hay medicamentos que son tan nuevos que no hay información, por ejemplo, en el folleto, y para que ellos puedan prescribir o entregar información, por ejemplo, al paciente, los profesionales muchas veces consultan al Instituto de Salud Pública esta forma. Otra forma de masificar información es a través de boletines de medicamentos y otros de vacunas, ¿ya? Donde se entrega un resumen de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y ahí lo que muestra de alguna forma en la página web, por ejemplo, lo que pasó con el metronidazol, que es un medicamento bastante antiguo, que se ocupa bastante en los centros asistenciales, ¿ya? Y ese medicamento en la administración intravenosa se da a conocer que tenía algunos efectos que son netamente de la administración, de cómo se administra el medicamento. Entonces el paciente, por ejemplo, empezaba con hipertensión, con escalofríos, con vómitos y náuseas, ¿ya? Entonces cuando aparecía eso lo podíamos prevenir. ¿De qué forma? Disminuyendo la velocidad de infusión. Esa información no estaba en los folletos, entonces tuvimos que recorrer, buscar la información dónde estaba hasta que encontramos. De hecho, no es una información común. Los folletos, por ejemplo, que tiene la EMA y la FDA no están. Lo encontramos en Canadá. Está descrito, pero no tan descrito. Entonces se hizo una nota informativa porque estaba ocurriendo en nuestros pacientes en Chile, precisamente para indicar cómo se debía hacer la administración. Por ejemplo, esta nota informativa también fue replicada en otro país. Argentina, a los días después que replicamos, toma esta nota y la emite ellos para su país diciendo que esto ocurre, y también dan cuenta que está ocurriendo. Entonces ahí se dan cuenta que es importante, por más que el medicamento sea antiguo, siguen ocurriendo situaciones de seguridad con ellos, ¿ya? Y hay que darlas a informar. Ya, eso es más que nada. Hay otros medicamentos ahí. Y esto es como se ve, por ejemplo, de una nota informativa, por ejemplo, aquí en la que le hablaba, las recomendaciones para la administración intravenosa del paracetamol. Y ahí se da cuenta qué es lo que es el paracetamol, o sea, en este caso el metronidazol, cuáles son las propiedades que tiene, y finalmente se desglosa más abajo cómo se administra y qué es lo que ocurrió en Chile, por qué se está dando a conocer esta información. ¿Ya? Y aquí ya cuando queremos modificar, por ejemplo, modifica las indicaciones aprobadas y actualiza el folleto profesional de los productos farmacéuticos que contienen lidocaína, benzocaína, etc. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, que estos productos podían producir en los pacientes, en los bebés principalmente, hipoxia, ¿ya? Es decir, que el medicamento se absorbía en la mucosa, generaba que este medicamento se uniera, digamos, a la hemoglobina y finalmente el paciente se pusiera hipóxico y pudiese tener, digamos, hasta desenlaces fatales. Se ocupaba específicamente para los dolores de tinción, pero detrás de eso podía haber un daño potencial. Entonces, finalmente se desecha esa posibilidad de que los bebés tengan, digamos, utilizar lo que se obtiene de alguna manera. Entonces son estos boletines, que es la información masiva para que todo el mundo la pueda ver, el mundo esté presente, que hay información. ¿Dónde disponemos esto? En la página web del Instituto de Salud Pública, a través del departamento de agencia. Y yo lo tengo vinculado, como que si tienen la presentación, ustedes lo que van a poder es pinchar donde dice web, pinchar ahí donde está el en rojo, ahí están medicamentos, por ejemplo, vigilancia e información a la comunidad. Entonces uno puede ir viendo ahí qué es lo que hay de información para el tema de seguridad de medicamentos. Ya, otra forma también es llegar acá, van a llegar directo a este banner si pinchan acá. Entonces aquí van a ver cómo se notifica, por ejemplo, qué es lo que es el Programa Nacional de Farmacovigilancia, qué notas informativas de seguridad se han obtenido, se han sacado. Hay presentaciones de farmacovigilancia, y aquí yo les marco específicamente lo que está orientado de alguna manera a los pacientes de la comunidad. Ya, adicionalmente a eso, de seguridad, cuando se emite, se manda a los profesionales de la salud, ¿ya? Y a las sociedades científicas, ¿ya? De alguna manera, para que la información sea lo más transversal posible y todo el mundo tome conocimiento de estos nuevos riesgos que están ocurriendo. Finalmente, tenemos entonces que el paciente tiene que tener una contribución para el uso de seguro, y una de ellas, de alguna manera se habló delante la presentación previa, adquiere medicamentos siempre en lugares autorizados. Ya, eso es básico, ya, porque eso de alguna manera asegura que el producto que estoy consumiendo, que voy a consumir, en este caso un medicamento, haya tenido una cadena logística adecuada, que se haya verificado que efectivamente el medicamento es seguro, eficaz y es de calidad. Ya, entonces eso me ayuda cuando yo compro, digamos, en lugares autorizados, obtengo en lugares autorizados este medicamento.
2, revise el folleto de información de medicamentos. Siempre es bueno revisar el folleto. En él va a encontrar una lista de reacciones o posibles reacciones adversas. No se asuste si usted ve estas reacciones adversas. Son posibilidades, pero el que yo las conozca me puede alertar cuando yo estoy a lo mejor sufriendo esta reacción adversa y recurrir al profesional adecuado, pero específicamente ya sea porque a lo mejor hay que modificar la dosis cuando son reacciones de tipo A, que le llama uno, que son del mecanismo de acción del medicamento, entonces yo solo puedo modular corrigiendo la dosis. Pero hay otros que son de tipo B, que son reacciones propias del paciente al medicamento y en ese caso generalmente es la suspensión del medicamento. En algunos casos se va a poder administrar cuando el beneficio que yo espero de ese medicamento es tan necesario, que el médico a lo mejor va a correr el riesgo de administrárselo igual, siempre que el beneficio sea, digamos, muy superior. Le dejo aquí una web donde usted puede sacar información, digamos, hay folletos con información al paciente y también si tiene dudas acerca de cómo utilizar un medicamento, siempre recurra ya sea al médico, al profesional químico farmacéutico, para que pueda resolver las dudas. Es importante eso para que puedan tener buena adherencia y finalmente obtener el mejor beneficio. Entonces, si a su la persona, el paciente está observando efectos que son molestos por un medicamento, coméntelo con el profesional de la salud, no solo el médico o el farmacéutico, como le digo, hay otros profesionales que también pueden, digamos, coger esta petición y sugiérale siempre que notifique el caso al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Tenga presente comentar qué otros medicamentos está consumiendo cuando se acerca a este profesional. Es decir, no solo que estaba tomando el medicamento A, sino que el B, el C y el D, y a lo mejor estaba tomando alguna hierbita, algún medicamento natural, también debería hacerlo, darlo a conocer. Recordemos entonces que los pacientes, de acuerdo a la normativa chilena, no son quienes notifican directamente, sino que se valida a través de un profesional. Entonces, cuando tengan una reacción adversa o sientan que lo que están tomando como medicamento les produzca un efecto no deseado, comuníqueselo entonces al profesional de la salud para que haga esta notificación.